Leemos en Filipenses capítulo 3 los primeros 3 versículos. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amado Padre Celestial, bendito Dios bueno, grande, misericordioso, compasivo y clemente, longánime como ninguno, que extiendes tu paciencia, Señor, para no destruirnos desde el primer pecado. A ti, Señor, elevamos nuestro ruego y súplica en nombre de Cristo, tu Hijo, porque no hay otro nombre en el que podamos acercarnos a ti. Así como no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos clamar y tener salvación, sino solamente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. A Él, teniéndole por Señor y Salvador, en su nombre nos acercamos a ti, amado Padre, con 2 peticiones sencillas, claras, delante de ti. Padre, concédenos un corazón humilde para recibir tu palabra. Abre nuestro oído para escuchar tu voz y atenderla. Danos corazón para atender. Danos oído para atender. Danos corazón para entender. Y que sea entendible a nuestra mente y a nuestro corazón tus palabras. Que verdaderamente puedan penetrar, como ella misma dice que son, como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y que discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Que así, Señor, sea tu palabra el día de hoy. Te rogamos tener un oído dócil, un corazón dispuesto para recibir de ti la palabra. Y en segundo lugar, y no menos importante, Señor, te rogamos, Padre, que me des la sabiduría necesaria para ministrar tu santa palabra como es debido, como solamente eres tú digno de ser predicada tu palabra. No quieres desviarme, Señor, a derecha o a izquierda. Reprende mi vida, disciplíname, que no me aparte yo a derecha o a izquierda de este fiel camino, y que rectamente interprete tu palabra para gloria de tu nombre primeramente, y en segundo lugar para edificación de tu pueblo. Deseamos ser edificados, Señor. Háblanos con tu palabra. Resguarda nuestras almas, nútrenos, madúranos con tu palabra, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, haz arder nuestros afectos de amor por ti, enciéndenos, Señor, para ti. Te rogamos estas cosas, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bien. En nuestra exposición de la semana pasada estuvimos hablando acerca del primer renglón del versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Estuvimos viendo con abundante exposición bíblica cómo el pensamiento del apóstol Pablo, al aseverarle a los gentiles filipenses que tanto él, que era un benjamita, un israelita, como los filipenses que habían creído en Cristo, eran circuncisión del Señor, estuvimos viendo cómo ese pensamiento del apóstol Pablo se sustentaba en la palabra del Señor. Que Pablo no estaba mostrando algo nuevo en el Nuevo Testamento, sino algo que ya había sido profetizado por los profetas en la antigüedad. Y que de eso teníamos registro en las Sagradas Escrituras. Y que por esa razón el apóstol Pablo pensaba de la manera en la que pensaba. Y que no solamente le era lícito al apóstol Pablo pensar de esa manera, sino que incluso era necesario que nosotros pensáramos de esa manera. Es decir, que cuando Pablo afirma a los filipenses, nosotros somos la verdadera circuncisión, está mandando por el Espíritu que cada uno de nosotros hoy tenga en claro esta verdad. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Aquellos que están por la fe en Cristo Jesús, sus corazones han sido circuncidados y pertenecen al pueblo del Señor. Ahora, en este contexto, tenemos que decir que el apóstol Pablo, contraponiéndose o haciendo un vivo contraste entre la descripción triple
de los mutiladores del cuerpo, que ya vimos en el versículo 2, haciendo un vivo contraste de esa triple, de esas características, esas tres características de los judaizantes en el versículo 2, él hace una triple descripción en el versículo 3, pero los hace de aquellos que son los circuncidados en el espíritu. ¿Se entiende? Lo que vemos en el resto del versículo 3 es entonces una triple descripción de quienes son verdaderamente circuncidados por el espíritu. Ahora, primero, notemos esto. Estas tres características están describiendo, como lo dijimos del versículo 2 también, a un mismo y solo grupo de personas. En el versículo 2, esa triple descripción estaba hablando acerca de los judaizantes. ¿Ok? Esas tres características, cuidados de los perros, guardados también de los malos obreros y guardados de los mutiladores del cuerpo, esa triple descripción hace referencia a los judaizantes. Pero la triple descripción que vemos en el versículo 3 hace referencia a quienes son del Señor Jesucristo, a quienes están por la fe en Cristo en el pueblo del Señor. Es decir, no está hablando de tres tipos de personas. Así como en el versículo 2 las tres descripciones hablan de un solo tipo de personas, los judaizantes, el contraste de ellos es que estas tres descripciones que vemos en el versículo 3 hacen referencia a un solo tipo de personas, aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. Los que en el encabezado del versículo 3 él los llamó, somos la verdadera circuncisión, somos la circuncisión. Ok, en esto entonces tenemos que entender esto. La verdadera circuncisión cristiana tiene tres características. La primera, adora en el Espíritu Santo de Dios. Eso lo vemos allí en el versículo 3. La segunda característica, se gloría en Cristo Jesús. ¿Me siguen hasta allí, verdad? Adora en el Espíritu Santo, se gloría en Cristo Jesús. Y tercera característica, no pone su confianza en la carne. Esta básicamente es, digamos, la implicación de la segunda característica. Porque si se glorían solamente en Jesucristo, es obvio que no se glorían en nada más. Pero era necesario que explícitamente dijera el apóstol Pablo que los que son la verdadera circuncisión en Cristo no se glorían en la carne para, como veremos más adelante, hacer el contraste con los judaizantes que se confiaban y se gloriaban ¿en qué? En su carne. ¿Ok? Esto lo veremos, por supuesto, un poco más adelante. Entonces, el paralelismo contrastante aquí resulta en que básicamente los judaizantes son llamados perros inmundos por el apóstol Pablo. Es decir, ellos nada tienen que ver con la consagración al Señor, pero los filipenses cristianos están consagrados para adorar a Dios en el Espíritu Santo. Hay un contraste entre los judaizantes y los creyentes filipenses. Los creyentes filipenses tienen el Espíritu de Dios por el cual, como veíamos en nuestro estudio anterior, claman Abba Padre. Pero los mutiladores del cuerpo tienen su confianza en la carne. Ellos son perros inmundos, no tienen nada que ver con la consagración. En cambio, los filipenses están consagrados a Dios por el Espíritu de Dios. Los judaizantes, en el segundo contraste, son malos obreros en la iglesia. Ellos pretenden ser lo que en realidad no son. Ellos pretenden ser, por supuesto, quienes edifican el pueblo y la iglesia del Señor. Están metidos dentro de la iglesia, como vimos en la exposición del versículo 2, pero no están haciendo una buena obra, están haciendo una mala obra. Son obreros, pero son malos obreros. En contraste con esto, los filipenses están satisfechos de encontrarse a sí mismos representados en Cristo Jesús, que es el cabeza de la iglesia y el principal edificador de su iglesia. Como dijo claramente en Mateo 18, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. ¿Se entiende? Así que el primer constructor o edificador de la iglesia es Cristo. Y Él no es un mal obrero. Él es el perfecto arquitecto, el perfecto constructor que llevará a feliz término el edificio santo del Señor, el templo y morada del Espíritu de Dios, que por supuesto es la iglesia. Y el tercer y último contraste que vemos aquí es que los judaizantes son mutiladores de la carne y por esa razón, como veíamos en el respectivo estudio del versículo 2, colocaban su confianza en la carne. Ellos mutilaban, se circuncidaban el prepucio y entonces su confianza de que eran pueblo de Dios era porque tenían circuncidado el prepucio. Pero quienes son verdaderamente la circuncisión no confían en nada que provenga de la carne.
sino que confían única y exclusivamente en Dios, no en la carne. No colocan su confianza en la carne. Así que entonces esta es la tercera característica contrastante con las características de los judaizantes. Los verdaderos circuncidados no confían en la carne, en nada que sea procedente a la carne, ni linaje en ese contexto, ni que sea el prepucio cortado literalmente, nada de las cosas que yo pueda hacer en mi carne o que yo pueda realizar en mi carne o a partir de ella, de mi carne, nada de ello hace reposar mi confianza o tiene mi confianza, sino solamente en Cristo. Entonces, tenemos que estas tres características con las cuales Pablo describe a los filipenses son verdaderamente las descripciones de quienes son la circuncisión. Como ya vimos la semana pasada, Pablo no tiene miedo en decirle a los gentiles filipenses, dado que ellos tienen fe en Cristo, nosotros somos la circuncisión. Note que en su expresión él se incluye a sí mismo. ¿Lo notó en el versículo 3 al inicio? Porque nosotros somos. Es un israelita diciéndole a un gentil, nosotros somos la circuncisión. Y los judaizantes que descendían naturalmente de Abraham, les dice, por estar confiando en la carne, ellos son meros mutiladores del cuerpo, son perros inmundos y son malos obreros. Aquí está pasando algo. Y es que Pablo entiende claramente quiénes son verdaderamente la circuncisión. La verdadera circuncisión no es como ellos, los judaizantes, pretendían, sino como los profetas en el Antiguo Testamento ya habían asegurado que pasaba. Era la circuncisión del corazón la que valía ante Dios, no la circuncisión de la carne, que era una mera sombra de la sustancia real en el espíritu. Ahora, vamos con la primera sentencia, la primera descripción del apóstol Pablo. Entonces dice, porque nosotros somos la circuncisión, primero, los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. En nuestra traducción tenemos que la Biblia, la edición o la revisión de la Reina Valera, traduce espíritu con E minúscula en el sentido de que es espiritualmente la adoración. Pero aparece mejor en los escritos alejandrinos e incluso la edición complutense, con sus varias otras copias, colocan de esta manera, los que adoramos en el Espíritu de Dios. Es decir, pero E mayúscula, el Espíritu, pero Espíritu de Dios. Es decir, que los verdaderos circuncidados en el corazón son aquellos que elevan una adoración al Padre que va dirigida y está en el Espíritu de Dios. Por supuesto que es una adoración espiritual, nadie está negando eso. Por supuesto, para hacerlo por medio del Espíritu Santo debe ser espiritualmente. Y vamos a ir a unos pasajes ahorita para ver esto también. Pero el asunto es que solamente aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios pueden llamar o clamar a Dios por Padre, ¿correcto? Así que la adoración que puede presentarse a Dios no puede ser alejada del Espíritu de Dios. Los verdaderos circuncidados adoran a Dios en el Espíritu de Dios porque fue ese mismo Espíritu el que les circuncidó el corazón. ¿Se entiende? Ahora, este vocablo que Pablo utiliza en este término aquí, cuando dice los que en espíritu servimos a Dios, hace referencia a servicio en adoración. Es decir, el significado de esta palabra lleva inmersa el sentido o la acepción de adoración. El servicio que hace referencia es un servicio que rinde tributo, gloria, honra al Señor. No es algo que está creado para que el hombre salga gloriándose a sí mismo. Es algo en donde se le rinde tributo a Dios, donde se le da adoración a Dios. Entonces Pablo está afirmando que los filipenses, dado que ellos son circuncisos en el Espíritu y por el Espíritu de Dios, ellos rinden adoración a Dios o sirven a Dios en el Espíritu Santo. Eso hace que verdaderamente esa persona que actúa de esa manera se esté mostrando a sí mismo como un verdadero circuncidado, como verdadero pueblo de Dios. Porque cualquiera en su carne puede estar circuncidado, pero no cualquiera puede estar circuncidado en el Espíritu. Ese es el contraste que hace el apóstol Pablo. Los mutiladores del cuerpo, los judaizantes, son perros inmundos que en nada están consagrados a Dios. Pero los filipenses, los creyentes
Dado que tenían su confianza y su fe en Cristo Jesús, ellos estaban consagrados por el Espíritu de Dios para dar adoración a Dios. La adoración y servicio de ellos era verdaderamente espiritual porque era dirigida por ese Espíritu, por el Espíritu de Dios. A diferencia de estos perros judaizantes que eran echados fuera por Dios y que lo santo no era para ellos, como vimos en su momento en el estudio, los filipenses presentaban servicios espirituales de adoración a Dios en comunión por medio del Espíritu Santo. Ahora, esto también nos recuerda las palabras de Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio según Juan en el capítulo 4. Y allí, en el capítulo 4, mientras nuestro Señor hablaba con la mujer samaritana, expone esto, versículos 23 y 24 de la carta del Evangelio de Juan, capítulo 4. 23 y 24 dice nuestro Señor Jesucristo así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahí vemos las dos realidades. Dios es espíritu, y los que le adoran a Él, ¿cómo deben adorar? En espíritu y en verdad. Así que se entiende que Pablo, por supuesto, estaba hablando de los filipenses como adoradores en el espíritu y en verdad, en la verdad de Dios, que es su palabra, ¿no? Como dice claramente el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. O nuestro Señor Jesucristo en esta carta, en el capítulo 17, santifícalos en tu palabra, en la verdad, tu palabra es verdad. Así que claramente la adoración que debe dirigirse hacia el Padre debe ser hecha espiritualmente y sobre la base o fundamento de la verdad de Dios, que es su palabra. Pero nada de esto puede hacerse sin el influjo, sin la acción, sin la agencia sobrenatural del Espíritu de Dios. Cualquiera que en su carne pretenda dar un servicio de adoración a Dios espiritual y en verdad, no puede. Ninguna mente carnal puede presentar un servicio consagrado a Dios sin el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, si los filipenses estaban presentando a Dios verdadero servicio de adoración, sin duda lo hacían espiritualmente, por cuanto el Espíritu de Dios estaba dirigiendo esa adoración. Ese es el punto. Los filipenses podían presentar una adoración consagrada a Dios en contraste con los perros judaizantes, porque los filipenses, por la fe en Cristo, estaban consagrados por el Espíritu de Dios para en el Espíritu de Dios dar adoración a Dios. Esto es un gran contraste que Pablo está señalando con los judaizantes. Y esto es algo completamente abrumador para el judaizante que escuchara por primera vez la carta del apóstol Pablo. Porque no solamente Pablo los ha llamado perros, no solamente los ha llamado malos obreros, no solamente los ha llamado meros mutiladores o sajadores del cuerpo, comparándolo con los adoradores de Baal allá en el libro de las Crónicas de los Reyes, sino que ahora estaba diciendo que los gentiles, por la fe en Cristo, sin haberse circuncidado de la carne, eran la verdadera circuncisión. Ahora más todavía estaba contrastando diciendo: ustedes son inmundos, estos por la fe están consagrados por el Espíritu de Dios. ¡Wow! Esto era batacazo tras batacazo para los judaizantes y para el orgullo carnal de ellos. Porque lo que ellos estaban escuchando era que todo lo que ellos basaban su confianza era basura. Como de hecho veremos en el estudio de nuestro capítulo más adelante, cuando el apóstol Pablo se jacte diciendo que yo también tengo crédito en la carne, pero todo esto lo he estimado como basura, como nada, para poder tener a Cristo. Más adelante lo veremos. No hoy, por supuesto. Tenemos entonces que el apóstol Pablo contrasta. En el Espíritu de Dios, los creyentes pueden consagrar un servicio a Dios en espíritu y en verdad. Pero los mutiladores del cuerpo, no guiados por el Espíritu, sino como perros inmundos, no podían presentar una adoración en espíritu y en verdad. Ellos estaban muertos en delitos y pecados dentro de la iglesia. Estaban muertos en delitos y pecados dentro de la iglesia. Ellos tenían por base de su justificación la fe en Cristo más o plus cualquier otra cosa.
en este contexto a la carne, la circuncisión, las obras que pudieran provenir de lo que nosotros podemos hacer o realizar, no en las obras suficientemente salvadoras de Cristo y nada más que de Él. Entonces, si los filipenses estaban presentando a Dios verdadero servicio de adoración, sin duda tenían que haberlo estado haciendo por medio del Espíritu de Dios. Por supuesto, es el Espíritu de Dios el que habilita para la comunión con Dios. Fíjense, hermanos, vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas, 2 cartas antes de la que es objeto de nuestro estudio. En el capítulo 4, en el versículo 6, mira esta hermosa expresión o afirmación del apóstol Pablo aquí. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Podían los mutiladores del cuerpo clamar Abba, Padre? Bueno, en un sentido físico podían. Si tenían lengua y boca, podían hacerlo. Ellos podían decir Abba, Padre. Pero ¿podían hacerlo de una manera que el Padre dijera: heme aquí, hijo mío? No podían. Porque su expresión al llamar a Dios Padre no sería cierta ni honesta. Dios no atendería la oración de ellos por cuanto no tienen a Cristo como el fundamento de su confianza. Y 2, no es por el Espíritu de Dios que se acercan al trono de Dios, sino reciben el Espíritu de Dios en sus corazones. No pueden clamar Abba, Padre de una manera que sea genuina, que sea veraz, que sea verdadera, real. Esto hace que, por supuesto, una persona pueda ser hijo de Dios. No la decisión que tome una persona, no que la persona busque a Dios, no que la persona repita una oración, nada de lo que la persona que es carne pueda hacer, sino todo aquello que Jesucristo hizo por o en lugar de esa persona y lo que el Espíritu aplica en esa persona. Esto no es un trabajo de la carne. Como dice también Juan el apóstol en su evangelio, cuando dice que los que son nacidos de Dios no son nacidos por voluntad de carne o de varón. ¿Recuerda eso? Los que nos atrajo a Dios, hermanos míos, no ha sido nuestra propia voluntad. En el cristianismo moderno es muy usual, es muy habitual conseguir, por supuesto, que la persona llega a Dios por su propio recurso o facultad. Es decir, ellos dicen que un muerto en delitos y pecados, cuya carne está en enemistad contra Dios y cuya mente es hostil contra Dios, sencillamente en algún momento por su propio criterio y voluntad quiso buscar a Dios y luego decidió por Dios y luego quiso tener a Dios, y entonces Dios, después de que vio que quiso, ahora sí que quieres, ahora yo soy tu Padre. Responde a la búsqueda de esa persona, nada más alejado de la realidad. Si Dios hubiese dejado sin intervención a la gente, la carne lo único que produce es muerte, dice el apóstol Pablo. La carne para nada aprovecha. Nosotros somos nacidos de Dios no por voluntad de carne o de varón, sino por la voluntad sobrenatural y todopoderosa de Dios. Cuando alguien recibe a Cristo, lo hace por el poder del Espíritu de Dios, porque le regenera, le da un corazón de carne en lugar del corazón de piedra, como dice Ezequiel y también Jeremías 31 y Ezequiel 36. Regenera su espíritu. ¿Quién? El Espíritu Santo. El hombre no tiene esa facultad de regenerarse a sí mismo. El hombre no tiene en su carne el poder de regenerarse a sí mismo. Por eso, quienes se presentan a Dios como hijos son presentados por el poder del Espíritu Santo que los hizo clamar Abba, Padre. Esa es la diferencia que hay entre un circuncidado del corazón por el poder del Espíritu Santo y los judaizantes que tenían su confianza puesta en la carne. Permítame aclararle rápidamente antes de pasar a la segunda sentencia, que no dista mucho en diferencia entre el judaizante y aquellos que en el día de hoy le atribuyen a la voluntad humana la salvación. Le están atribuyendo a la carne
aquello que es única y exclusivamente facultad divina, facultad de Dios. Cuando alguien dice, por ejemplo, yo busqué a Cristo y entonces Cristo me dio la salvación, aparte de que está como rodilla de chivo, bien pelado, sencillamente está negando lo que la palabra del Señor dice claramente. ¿Me amáis porque yo os he amado primero? ¿Quién ama a Dios primero? El hombre. Dios. Por eso el hombre termina amando a Dios. ¿Sí? ¿Quién ha buscado a quién? ¿El hombre ha buscado a Dios? ¿Acaso era Dios el que estaba perdido? Debe ser que Dios era el que estaba perdido para que el hombre tuviera que buscarlo, porque se perdió. No lo encontró. No, es Dios quien ha enviado a su Hijo a buscar lo que se había perdido. Nadie busca a Dios, Romanos 3:10. Así que cualquier postura, interpretación, ideología supuestamente derivada de las Escrituras que nos conduzca a hacer reposar nuestra confianza en nosotros para la salvación es sencillamente producto de una tergiversación de la palabra del Señor. Dios es quien salva, no nuestra alma. No nos salvamos a nosotros mismos por medio de hacer nuestra decisión. No nos salvamos a nosotros mismos por medio de repetir una oración. No, un loro puede repetir una oración. ¿Cree usted que el cielo está lleno de loros si uno nos pone a repetir oraciones? Y los mudos entonces no pueden entrar al reino de los cielos porque no pueden repetir una oración, ¿no? Es el Espíritu de Dios el que regenera un alma. Esa obra no la puede hacer nuestra carne. Estamos muertos en delitos y pecados hasta que Él irrumpa en nuestra vida y transforme nuestro corazón. Sí, sin pedirte permiso, porque no necesita hacer eso. Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Amén. En segundo lugar, la verdadera circuncisión se gloría en Jesucristo y en nadie más. Fíjense que los malos obreros se jactaban de estar trabajando para el Señor y en ello tenían su confianza. Como todo aquello provenía o derivaba de su carne, esa era su más alta confianza, que ellos se habían circuncidado en la carne y todo lo que ellos hacían en la carne para la obra de Dios. Pero Dios los cataloga como malos obreros. Y en contraste con los malos obreros, aunque ellos estaban obrando, estaban los filipenses. Que los filipenses, con solo colocar su confianza en Cristo y gloriarse en Cristo, ya eran un completo contraste con los judaizantes. Ellos estaban bien y los judaizantes estaban mal. Pablo, por el Espíritu, escribe que los filipenses, por la sola fe en Cristo, con su confianza en Cristo, con gloriarse únicamente en Cristo y en su obra consumada y en cómo Cristo edifica su iglesia y la perfecciona, ellos estaban bien, son la verdadera circuncisión. Pero los judaizantes, que tenían una circuncisión en la carne y que tenían estirpe genética para obrar dentro de la iglesia, eran considerados por Pablo como malos obreros, como perros inmundos, como mutiladores del cuerpo. ¡Wow! Por supuesto que el contraste es hondo y notable. Entonces, en todo sentido, la verdadera circuncisión se gloría y se goza en Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras son perfectas, no como las obras de los malos obreros, que ciertamente, aunque obran, sus obras son malas. Pero la verdadera circuncisión se gloría en Jesucristo porque las obras de Jesucristo son perfectas. Él no es un mal obrero, Él es el perfecto obrero, el constructor de toda la casa o edificio santo llamado la iglesia. Jesucristo tiene el nombre sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla ha de doblarse y toda boca confesarle como Señor. Lo estudiamos en el capítulo pasado, Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Las obras de Jesucristo son nuestra justicia. Vamos a ver esto rápidamente. 1 Corintios 1. Estamos viendo por qué hay razones para gloriarnos en Cristo Jesús y solamente en Él. Amén, hermanos. Para que no haya gloria en ninguna otra cosa excepto en Cristo Jesús. Vamos a ver que las obras de Jesucristo son nuestra justicia. 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. Los últimos versículos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación
santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿en qué se tiene que gloriar? En la carne, en la circuncisión de la carne, en la mutilación del cuerpo. ¿Es allí? No. Leemos bien entonces: gloríese en el Señor. ¿Qué significa que Cristo haya sido hecho por Dios nuestra justificación? Que Él es el fundamento de nuestra justicia. Pero si injusticia es quebrantar la ley de Dios, es obrar contra la ley de Dios, ¿justicia qué es? Lo contrario, obedecer la ley de Dios, implementar la ley de Dios. El fundamento de nuestra justicia son las obras de Cristo. El único que tiene una vida perfecta, de plena obediencia al Padre, y que verdaderamente puede tener mérito ante Dios, es Jesucristo, sus santas y perfectas obras, no las nuestras. Así los malos obreros se jactaban en lo que ellos hacían en su carne, pero ellos estaban perdidos. Jactándose en su carne, simplemente eran malos obreros. Pero Dios, por medio del apóstol Pablo, le dice a los filipenses: ustedes son la verdadera circuncisión, porque ustedes sirven a Dios en el Espíritu Santo y ustedes se glorían en Cristo Jesús. La gloria de los filipenses estaba en la obra consumada de Cristo Jesús, en su persona y obra. Diría aquel antaño, recientemente en la presencia del Señor está teólogo: nosotros somos salvos por las obras. Sí, salvos por las obras de Jesucristo. No por las tuyas, no por las mías. Tus obras son defectuosas, mis obras son defectuosas. Nuestras justicias, dice el profeta Isaías en el capítulo 64, son como trapos de inmundicia delante del Señor. Una toallita sanitaria sucia, para contextualizar la expresión de Isaías. Una toallita sanitaria usada. Eso son nuestras justicias delante del Señor. Ese es el asunto. Entonces los malos obreros estaban confiando en lo que ellos hacían, producto de su propia carne. ¿Cómo podían ser justificados ante Dios? En cambio, los filipenses tenían su confianza colocada en Cristo y solamente en Él. Se gloriaban. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente, Él es perfecto, es la base y el fundamento de nuestra justicia. Él es quien verdaderamente ha obedecido absolutamente todo lo que nosotros nunca hemos ni podremos, por nuestra carnalidad, obedecer de la palabra del Señor. Él es el fundamento de nuestra justicia. Jesucristo también es la cabeza de la iglesia y el sustentador de todo lo que existe. Por esa razón nos gloriamos en Él. Colosenses 1. Vamos a ver aquí en este pasaje, después de Filipenses, Colosenses, en el capítulo 1, versículos 15 al 18, mira esta expresión tan hermosa acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Esta es la causa también por la cual los filipenses se gloriaban en Cristo Jesús. Es la cabeza de la iglesia, pero no únicamente de la iglesia, la cabeza de toda potestad, de todo imperio, de todo reino y de todo lo creado. Cristo es la cabeza. Quien se gloriaba en la carne no estaba gloriándose en algo que fuera a traspasar hacia la eternidad. La carne para nada aprovecha, y las obras que provengan de la carne no son más que obras carnales. En cambio, los filipenses adoraban y servían en el Espíritu de Dios, y su gloria y confianza estaba puesta en el Señor. Los malos obreros, los perros inmundos, confiaban en su propia carne. Los filipenses, por la fe, confiaban en Cristo y nada más que en Cristo. Note, amado hermano, cómo esta expresión paulina
da referencia precisa y clara a nuestra sencilla doctrina Solus Christus, la sola máxima de la Reforma Protestante, que hace referencia a que solamente Cristo es nuestro único Señor y Salvador, y nadie junto a Él, nadie más, ni santos, ni dioses, ni ningún otro camino. Solo hay un camino al Padre, es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Solo en Él hay salvación, solo en Él debe estar nuestra confianza, solo en Él debe estar nuestra gloria colocada. Sí, gloriarnos en el Señor, jactarnos en Cristo. Es Cristo mi esperanza, es Cristo el fundamento de mi justicia, es Cristo el cabeza de la iglesia, es Cristo el sustentador de todo cuanto existe, es Cristo la piedra angular de este edificio llamado iglesia. Veámoslo en la Escritura. Isaías 28:16 lo profetiza. Isaías 28:16. Nuestra fe no es nueva, amado hermano. Nuestra fe es la misma que tuvieron los profetas en la antigüedad, la misma que tuvieron los apóstoles en el Nuevo Testamento, la misma que tuvo la iglesia primitiva y la que ha mantenido durante estos 2000 años. Es la misma fe que como regalo Dios le ha dado a aquellos que son su pueblo, para hacerlos precisamente su pueblo. 28 de Isaías, versículo 16, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Aquí está el fundamento. Este es en donde reposa, o en quien reposa el edificio. Y Dios no hace las cosas de tal manera que se puedan derrumbar al tiempo. El fundamento de este edificio es seguro y estable porque es Dios mismo, es Dios encarnado, el Logos, el Hijo de Dios. Es la piedra angular de la iglesia. Quien coloca su confianza en Él no será defraudado, no será destruido jamás, no perecerá jamás. Es Dios construyendo su iglesia desde sus mismos cimientos, colocándole a Él mismo, a Dios, como fundamento. Esto es una buena obra. Dios es un excelente y buen obrero. No como estos malos obreros con quienes se hace el contraste. Así los filipenses tenían confianza en Cristo y se gloriaban en Él. Mire, veamos el cumplimiento de esto, como el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 hace referencia de que Cristo es esa piedra angular. Cristo también hace esa referencia con respecto a sí mismo. No la revisaremos ahorita. Veamos lo que el Espíritu dice por medio de los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, predicando ante el concilio, Pedro sin vergüenza, es decir, sin avergonzarse, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ya volveré aquí. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro está admitiendo aquí que los del concilio eran ¿qué? Edificadores. ¿Y cómo les llama el apóstol Pablo allá? Obreros. Pero tanto la expresión del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 2, al decir que son malos obreros, como también los del concilio, cuando Pedro les reprende, les dice claramente: ustedes son los edificadores que reprobaron la piedra angular. ¡Wow! Nada más y nada menos. Rechazaron el fundamento del edificio eterno que construye Dios mismo. Obreros, sí, claro. Edificadores, sí, claro. Malos obreros. Edificadores reprobados que reprobaron la piedra angular. Cualquiera que no descansara en su confianza en Cristo, la piedra probada y angular, sería reprobado en su fe. No alcanzaría la eternidad. Así entonces el contraste de los filipenses con los judaizantes es que los judaizantes ponían su confianza en sus malas obras. Malos obreros, edificadores reprobados que reprobaban la piedra angular. En cambio los filipenses colocaban su fe, su confianza, su gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué?
Porque Cristo Jesús es la piedra angular. No necesito más. No necesito más. Como decía Martín Lutero, dame a Cristo o no me des nada. No necesitamos absolutamente más. Cristo, como Él es revelado en la Escritura. Cristo y solamente Él. Él es el camino al Padre. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Es la piedra angular de la iglesia. Y es el perfecto edificador de esa iglesia. Aquí vemos claramente en este pasaje de Hechos 4:11 que son llamados los del concilio de Israel, allá, los ancianos, son llamados edificadores, pero reprobaron a la piedra angular, nada más, nada menos. Pero Cristo, esa piedra reprobada por los edificadores, Cristo es el edificador perfecto de la iglesia, no solo el sustento de ella o fundamento, sino que Él es el edificador de su iglesia. Vamos a una profecía, Zacarías capítulo 6. Rápidamente, Zacarías, penúltimo libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 6, en el versículo 12, y vamos a la par buscando Mateo 16 también. Zacarías 6, versículo 12, dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Repito, este varón cuyo nombre es el renuevo, edificará el templo de Jehová. Vamos a ir a la expresión de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, rápidamente. En Mateo 16 encontraremos esta expresión. Versículos 18 de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nosotros vamos al resto del Nuevo Testamento, encontramos que el cumplimiento de la profecía de Zacarías se lleva a cabo pertinentemente. Zacarías dijo que este varón llamado el renuevo de Jehová sería quien edificara el templo de Jehová. Cristo, el renuevo de Jehová, es quien dice: yo edificaré a mi iglesia sobre esta piedra. Esta piedra es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si nosotros notamos esto y pasamos a ver que en la Escritura la iglesia es llamado a aquellos que como piedras vivas tienen fe en Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, entonces entenderíamos que la iglesia de Cristo, nosotros los creyentes, estamos siendo edificados por Cristo mismo. Él es quien edifica el templo de Jehová. ¿Quién es el templo de Jehová? Nosotros, la iglesia. No usted solo, individual, por ahí, andando como llanero solitario. Nosotros, la iglesia, en conjunto, plural. Se dice en singular, la iglesia, pero son todos miembros de un mismo cuerpo. Se dice singular, cuerpo. Se dice plural, miembros de un mismo cuerpo. Piedras vivas, plural, de un mismo templo o catedral, que es la iglesia de Dios, vivo y verdadero. Así entonces el edificador de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Los judaizantes colocaban su esperanza y su confianza y su gloria en las obras que ellos como malos obreros hacían, perdidos. Y más que edificar la iglesia, estaban destruyéndola. No estaban edificando, no estaban construyendo, estaban destruyendo. Como Cristo claramente dijo: quien conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Ellos no estaban recogiendo con Cristo, estaban desparramando, haciendo las cosas según su propio criterio y voluntad, no según lo que la palabra de Dios mostraba. Esta gloria que tienen los verdaderos circuncidados en el corazón tiene que ser única y exclusivamente Cristo, porque esto es lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos sido predestinados a hacer, a realizar, para que se entienda mejor.
Gloriarnos en el Señor, gloriarnos en Jesucristo, gloriarnos en la cruz de Cristo. Que no haya un más excelso motivo para nuestra gloria que Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, su persona y obra. Los judaizantes no descansaban en ello y se notaba porque sumaban a la persona y obra de Cristo la circuncisión de la carne y otras obras más, por supuesto. Mire esto, vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Mire cómo sin paliativos, sin pelos en la lengua, el apóstol Pablo habla acerca de gloriarse en Cristo Jesús. Hay mucho que aprender, hermanos, del pensamiento del apóstol Pablo con respecto a esto. Como veíamos la semana pasada, Dios nos llama a la verdadera circuncisión, nos llama el Israel de Dios, nos llama a su pueblo, nos llama el pueblo del pacto. ¿Y cuántos de nosotros hablamos con este lenguaje en nuestra vida cotidiana? ¿Cuántos de nosotros agradecemos en nuestras oraciones estas realidades que Dios ha afirmado de nosotros por la fe en Cristo? Que somos el pueblo del pacto, que somos herederos de la promesa, que somos el Israel de Dios, que somos descendientes de Abraham, que somos la verdadera circuncisión. ¿Cuántos de nosotros hablamos de estas cosas y agradecemos y nos gloriamos en Cristo por esto? Gálatas capítulo 6 versículo 14 nos muestra cuán sumido estaba el apóstol Pablo en esta realidad. 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Me importa un rábano lo que ofrezca el mundo. Me importa un pepino lo que ofrezca el mundo. Yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. He muerto para el mundo ha muerto para mí. No hallo satisfacción en el mundo. Yo me glorío en Jesucristo. Él encontraba plena satisfacción en Cristo, absoluta satisfacción en Cristo. Lejos esté de mí en gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, Pablo habría recordado aquellas palabras que el Señor dijo por medio de Jeremías. Vamos a ir a buscar a Jeremías en el capítulo 9. El profeta Jeremías en el capítulo 9 afirmó esto, o nuestro Señor afirmó por medio de Jeremías esto, 9, 23 y 24. Voy a leerlo en la versión, voy a buscarlo por aquí. Esta, la Nueva Biblia Latinoamericana, dice, versículo 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿En qué se debe gloriar el creyente? Su gloria debe estar tan en el Señor que aquello que le produce la más honda satisfacción y que es el fundamento de su más profunda convicción y confianza es lo que Dios es. Ya está. Me glorío en Jesucristo. Me encanta. Sin duda el apóstol Pablo estaría pensando en esas palabras de Jeremías: gloríese el que haya de gloriarse en Jesucristo, en el Señor. Así que entonces él dice, y es evidente, que él defiende con fuerza y tenacidad que la salvación es por la sola gracia del Señor, por medio de la fe única y exclusivamente en Jesucristo. No hay santos junto con Cristo, al menos no en este contexto. Por supuesto somos santos junto con Cristo, pero no es como la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Papista nos quiere dar a entender que podemos también confiar en los santos y orar a los santos y todo aquello. No, Cristo y solamente Cristo, solamente Él. La salvación no está en otro lugar, está en Él. El único medio para nuestra salvación es Cristo. Los creyentes se glorían únicamente en Jesucristo. Los malos obreros se glorían en sus obras y en sus obras carnales, porque todo lo que lo hacen en la carne.
Pero el creyente, aunque pueda obrar bien y para la gloria de Dios, ni siquiera reposa su confianza en lo que él hace, sino en lo que Cristo ha hecho perfectamente y para siempre. Lo que él ha hecho consumadamente. Y además confía que el Señor sigue obrando en la iglesia para seguirla construyendo hasta el fin de los tiempos, en donde ya no habrá ningún lugar para la imperfección, sino que quedará completamente perfecta, sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. La iglesia en su más pura expresión. Eso hará aquel del cual fue profetizado: el renuevo edificará el templo de Jehová. Es lo que Él está haciendo ahora con su iglesia. Lo hace por medio de la predicación de su palabra, lo hace por medio de sus sacramentos, lo hace por medio de la comunión cristiana, lo hace por medio de la obediencia, de la santificación del Espíritu Santo en la vida del creyente, en su vida diaria. Cuando medita en la ley del Señor y la lleva a la práctica, cuando se goza de recordar los mandamientos del Señor, cuando no le son fastidiosos sus mandamientos. Eso es el amor a Dios. Y por medio de todas estas cosas Dios está precisamente llevando a su iglesia de gloria en gloria, como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto, hasta que el día haya esclarecido. Bien, volvamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3, en nuestra exposición. Vamos a la tercera y última sentencia del apóstol Pablo acerca de los verdaderos circuncidados del corazón. Hemos dicho que son los que en espíritu sirven a Dios, o los que sirven o adoran en el espíritu de Dios. Segundo, que se glorían solamente en Jesucristo. Cristo Jesús es la gloria del creyente. ¿Por qué? Porque es su justificación, porque es el cabeza de la iglesia, porque es la piedra angular, porque es el edificador de la iglesia, porque sus obras son nuestra justicia, y Él es el Señor y Salvador, delante del cual toda rodilla se ha de doblar y toda boca ha de confesar. Pudiéramos seguir aquí dando epítetos y títulos que la Biblia le confiere a Cristo. Una cosa es evidente: Él es nuestra gloria, ya está. Lejos esté de nosotros gloriarnos en otra cosa que en la cruz de Cristo. Punto y san, se acabó, diría mi papá. Tercera y última sentencia que tenemos tiene que ver precisamente con no confiar en la carne. Por supuesto que quienes se glorían en Cristo Jesús y nada más que en Cristo Jesús no dan lugar a gloriarse en la carne, pero era necesario que el apóstol Pablo lo dijera enfáticamente, explícitamente, para generar ese gran contraste que hay entre los mutiladores de la carne y que confiaban en lo que ellos se habían mutilado. La verdadera circuncisión no tiene confianza en la carne. Esto se desprende, por supuesto, lógicamente del punto anterior, como ya lo vimos. Aquellos que se glorían únicamente en Cristo no tienen razón alguna para estarse gloriando en nada fuera de Cristo. Si yo me glorío en mí mismo, ya estoy perdiendo aquello que es el fundamento de mi justicia o justificación, que es Cristo. Si dejo de colocar mi mirada en Cristo Jesús y la coloco de alguna manera en mí mismo, estoy despreciando el fundamento de la verdadera justicia, que es Cristo. Si yo dejo de ver a Cristo y me veo a mí mismo, mi voluntad, mi pensamiento, mi búsqueda, mi amor, mi carne, mis obras por Dios, mi obediencia, todo lo que empiece con mí después de eso, es sencillamente tu perdición. Todo lo que puedas hacer tú para tu justicia no es más que para tu hundimiento. Tus más grandes justicias delante del Señor no son sino trapos de inmundicia. Por lo tanto, el verdadero creyente no se gloría en su carne, porque todas las obras que puedan provenir de ellos vienen de su carne. Están manchadas con el pecado, están hediondas con el hedor del pecado. Cierto teólogo puritano tomó la analogía una vez diciendo que si un leproso que está en sus días finales, que su carne ulcerosa, llagosa y sus llagas supulentas están sencillamente botando ese pus y ese hedor malicioso y horrendo que es propio de la lepra, de una enfermedad tan asquerosa como la lepra, si un leproso sencillamente se vistiera de ropas reales, ¿eso acaso cambiaría su naturaleza? ¿Eso cambiaría su enfermedad? ¿Acaso esa ropa espléndida haría que él no oliera de la manera en que huele o que no esté muriendo de la manera en que muere?
Rápidamente sus ropas estarían llenas del pus, de la llaga. Rápidamente sus ropas estarían ensangrentadas con la llaga. Su hedor traspasaría las telas y rápidamente sería notable que el leproso está vestido con traje real. Eso no es lo que Dios hace con nosotros. Dios no viste con ropaje real un leproso. Él toma un muerto en delitos y pecados que nada podía hacer consigo mismo, huesos secos, desprovistos de todo hálito de vida, y los resucita. La carne para nada aprovecha. Nada podemos hacer con nuestra carne. Nuestras obras no pueden acercarnos a Dios. El verdadero creyente entonces no reposa en su carne, no confía en su carne. Dios toma a un muerto en delitos y pecados y lo resucita por el poder sobrenatural que Él tiene. Por eso nuestra gloria está en Cristo Jesús, no en la carne. Ninguna de nuestras buenas obras puede acercarnos a Dios. Escrito está, Efesios capítulo 2 versículo 8: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque las buenas obras fueron hechas o planteadas de antemano por Dios para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no son para nuestra justificación. Nuestras buenas obras no son el fundamento de nuestra justicia. Debes guardarte, hermano, de confiar en tu carne. Cuando creas que por orar, cuando creas que por visitar los hospitales, cuando creas que por predicar el evangelio, entonces te mereces la salvación, has caído en la trampa del maligno. La vieja treta de Satanás en el Edén, arrastrándote, seduciéndote, para que confíes en tu propio criterio y dejes de confiar en la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho que no debes hacer ninguna obra buena, y tú vienes y respondes: no, sí, debemos hacer obras buenas. La palabra de Dios nos manda a hacer obras buenas, solo que no debemos confiar en las obras buenas. No, no es eso, sino que Dios sabe que cuando tú hagas obras buenas, entonces después Dios tendrá que pagarte con la salvación, porque el mérito de la obediencia es la vida eterna. Escrito está. Y tú vas redondito y comes de ese fruto prohibido, y comienzas a realizar las obras buenas pensando que son el fundamento de tu salvación, para encontrar con mucho lamento en el día del juicio final que tus obras, todas ellas, aunque tú creyeses que son las más elevadas, tus más excelsas justicias, no eran sino un trapo de inmundicia y podredumbre delante de la perfectísima justicia de Dios. Para encontrar con lamento, lloro y crujido de dientes que solamente una justicia podía satisfacer a Dios Padre, y era la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Para encontrarte desdichadamente que no debiste haber confiado en tu carne ni nada de lo que proviniese de tu carne, sino solamente en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo estaba describiendo en Filipenses capítulo 13, en esa triple descripción de los circuncidados del corazón por el Espíritu. No confían en su propia carne, no confían en su propio criterio, no son sabios en su propia opinión, no siguen su propio perfil de las cosas. Se inclinan ante Dios y dicen: Señor, ya a mí en mi carne me parece esto, pero yo quiero hacer tu santa voluntad aunque a mí no me parezca. Tenemos el ejemplo máximo en Cristo Jesús, quien siendo Dios en carne y no teniendo pecado del cual arrepentirse o del cual devolverse, en el Getsemaní, orando y clamando al Padre, dice: Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como sea tu santa voluntad, como tú quieras. Él, que no tenía pecado, sometiéndose a sí mismo a la voluntad de Dios, no tenía su confianza ni su gloria puesta en su propia carne, sino en el Padre. Si Él, siendo desprovisto de pecado, se humilló a sí mismo para confiar en su Padre y gloriarse solamente en Él y procurar solo su voluntad, ¿qué cree usted que deberíamos hacer nosotros, siendo que somos pecadores? ¿No hay acaso en nosotros mayor oportunidad de pecar confiando en nuestra propia carne?
No hay en nosotros mayor oportunidad de fallar, de errar el blanco, obrando y confiando en las obras de nuestra carne. En cambio, el creyente verdadero, el que ha sido circuncidado por el Espíritu, se gloría únicamente en Cristo y no deposita su confianza en la carne. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6. He utilizado bastante la epístola de los Gálatas porque Pablo enfrentó una situación semejante en la iglesia en Galacia, la iglesia de los Gálatas. Me atrevo a decir que allí el asunto de los judaizantes estaba un poco más fuerte que del lado de los filipenses. Lo cierto es que los judaizantes se la pasaban persiguiendo a Pablo por donde sea que fuere, para que donde él predicaba el evangelio de la salvación por gracia, por la sola fe, en únicamente Cristo, ellos estuvieran allí asegurándose de pervertir las palabras de Pablo. Y que de los adeptos a la fe cristiana que Pablo consiguiera por la predicación vigorosa y ungida del Espíritu Santo, ellos pudieran entonces hacer prosélitos para su religión ridícula, llena o, mejor dicho, desprovista de la gracia del Señor, llena de la confianza en la carne. Gálatas 6, versículos 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hay un profundo desdén de Pablo contra la doctrina judaizante, contra todo aquello que quiere reducir la iglesia a meras ceremonias externas para hacer colocar la confianza de la iglesia en obras humanas, sean estas obras derivadas aparentemente de la obediencia a la ley o cualquier otra obra que se ingenie el ser humano. Ninguna obra de la carne humana amerita salvación de Dios. El único mérito por medio del cual tenemos salvación son las obras de Cristo. Por eso nuestra confianza debe estar reposada en Cristo Jesús. Pero fíjense lo que le dice Pablo a ellos aquí. Ni aun los que se circuncidan guardan la ley. Ese es el punto. Es un camino en bajada. Agarre lo que va sin frenos. Es un camino en bajada. Comienza por circuncidarse. Luego, ¿qué seguirá? La kipá y todo aquello, si va poco a poco externamente pareciéndose a un judío. ¿Para qué? Para al final terminar confiando en las obras de la carne y no en la obra consumada por la gracia de Dios y por medio de la fe en Cristo y únicamente Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Pablo argumenta en su carta a los Gálatas? Es despreciar la gracia de Dios, es hacer vana la cruz de Cristo. Por eso Pablo decía claramente: lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que en la cruz de Cristo. Los mutiladores de la carne se gloriaban en la carne, pero los filipenses no se gloriaban en la carne. Y Pablo les dice: esto es lo que describe un verdadero circuncidado por el Espíritu de Dios en su alma, en su corazón. No confía en la carne. Todo lo que aquellos perros y malos obreros y mutiladores de la carne hacen es para confiar y gloriarse en la carne. En cambio, aquellos que están por la fe en Cristo Jesús, aquellos están consagrados por el Espíritu de Dios al servicio de Él. Aquellos no descansan en las malas obras de los malos obreros, sino en el perfecto edificador de la iglesia, que es Cristo Jesús. Se glorían en Él y solamente en Él. Y tercero, ellos no se glorían ni confían en la carne. ¿Qué tiene que ver esto más propiamente también con los judaizantes? Que ellos generalmente, dado que precisamente provenían del linaje natural de Abraham, colocaban su confianza en que, dado que a Abraham en Génesis 17 le fue dado el mandamiento de circuncidar a toda su descendencia, y así hasta el sol de hoy nuestra descendencia natural, nuestro linaje natural lo hace, y eso significaba entonces que eran pueblo de Dios, porque se circuncidaban, eran señalados como pueblo de Dios. Entonces eso quiere decir que nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Ese es el argumento lógico que básicamente tenía el judío en su tiempo, y por eso judaizaba la iglesia del Señor. Es decir,
Si ustedes creen en Cristo Jesús, está bien, eso está bien. Jesús es el Mesías, pero también deben circuncidarse para entonces poder ser el pueblo del Señor. Y allí donde encontraba precisamente Pablo ese gran obstáculo que él trataba con tanto desprecio, con tanta violencia argumentativa. No podía estar tranquilo con lo que ellos estaban diciendo. Estaban haciendo reposar la confianza de la salvación en un linaje natural. Y él no estaba negando que ellos naturalmente descendieran de Abraham. Estaba negando que ellos reposaran su confianza para la salvación fuera de otra persona que única y exclusivamente Cristo y lo que él había hecho. Eso es lo que Pablo negaba. Eso no estaba bien. Eso más bien alejaba al creyente de la sola gracia y la sola fe en Cristo Jesús. Y los colocaba a confiar en la fe en Jesucristo más las cosas que ellos tienen que hacer para su justificación. Circuncisión más todo lo demás. Se gloriaban en la carne. Esto era una manifestación trágica de esa carnalidad. Estaban en medio de los cristianos, los judaizantes, pero la fe de los judaizantes no estaba en Cristo como único y suficiente Salvador, como única satisfacción de la justicia divina. La fe de ellos estaba colocada en su carne, en sus obras, en lo que ellos hacían para Dios. Note, hermanos, que esto era gente religiosa, ¿sí? Ostentaban una religión, pero evidentemente su religión es falsa. Porque la religión verdadera no descansa su confianza en las obras de la carne, en lo que el individuo puede hacer para Dios, sino lo que Dios en Cristo ha hecho para conectarnos nuevamente con Él, para reconciliarnos nuevamente con Él. En este tiempo tienen mucha aversión las iglesias cristianas al término o vocablo religión. No sé de dónde ha salido ese concepto tan pervertido. Es cierto que hay personas religiosas que lo utilizan para el pecado y para el mal, y ciertamente hay personas que están perdidas y son muy religiosas. Pablo se encontró con muchos de ellos cuando fue a predicar en el monte de Atenas. Él veía que eran pues muy supersticiosos, muy religiosos, muy dados a las formas religiosas, supersticiosas. Sí, pero también la Escritura dice que hay una religión pura y sin mácula delante del Señor. Lo dice Santiago, y esa ciertamente es la religión del creyente cristiano. Hay una religión verdadera, todo lo demás son religiones falsas. Religión viene del latín religare, que significa volver a conectar, conciliar, reconciliar, básicamente. Eso es lo que significa religión. Así que por medio de Cristo tenemos la religión verdadera. Estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo, y únicamente por medio de Cristo. Esa es la religión verdadera. No le tenga miedo a la palabra religión. Úsela adecuadamente. Úsela como la Escritura la utiliza, para colocarlo en los términos del Espíritu Santo que inspiró la Escritura. Hay una religión pura y sin mácula. Esa es nuestra religión. Amén. Esa es nuestra religión. Ahora el asunto es entonces que estos malos obreros, estos perros, estos mutiladores del cuerpo eran religiosos. Obraban dentro de la iglesia, decían creer, profesaban fe en Jesucristo. ¿No les asombra eso? Pues a mí no. Porque es lo que la Escritura todo el tiempo ha dicho. El mismo Jesucristo dijo: en aquel día vendrán a mí diciendo: Señor, Señor, en tu nombre he hecho esto, esto y esto. ¿Se da cuenta? Obreros. Estaban obrando, estaban profesando fe. ¿Y cómo les responde Cristo? Apartaos de mí al fuego eterno, malditos. No les conozco. Si eso no es lo más horripilante y lo más escandaloso que hayas escuchado en tu vida cristiana, recomiendo que empieces a temblar. Habla Jehová. Así entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos religiosos obraban, tenían fe en Cristo supuestamente, entre comillas, pero estaban su fe colocada en la carne. Eso lo demuestra también los versículos del 4 al 6 en Filipenses capítulo 3. Es por la misma razón por la que Pablo también reprocha a los Gálatas en Gálatas 3:3, diciéndoles: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mira el contraste que Pablo todo el tiempo hace.
Las obras de la carne son eso, carne. Y todo lo que produzca tu carne, aunque creas que es para agradar a Dios basado en tu propia justicia, es eso, carne. Y la carne para nada aprovecha. Lo que produce la carne es muerte. Por eso hace un contraste. Habiendo comenzado por el Espíritu de Dios, ¿ahora vais a terminar por la carne? Como les dice abiertamente Gálatas, insensatos. ¿Quién os embrujó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os encantó para desviarse de la verdad? Estaban como embrujados, como sucede en muchas iglesias hoy, que se pasan por el frente de una congregación y ven ahí un shofar, una menorá, una bandera de Israel y dicen, me siento más iglesia, me siento más Israel, ahora sí me siento Israel. Confianza en la carne. No es judío el que lo es externamente, sino el que lo es en el corazón. La circuncisión del corazón, que solamente puede ser obrada por el poder del Espíritu de Dios. El creyente no coloca su confianza en la carne. No se hace judía por colocar un menorá aquí. No se hace judío por poner una bandera de Israel. No se hace judío por tocar el shofar cuando empieza el servicio. La única utilidad que tendría eso es que todos vivieran cerca, yo tocar el shofar y ustedes escucharan y vinieran al servicio temprano. Amén, gloria a Dios. Ese sería un muy utilísimo servicio del shofar. Eso no es lo que hace israelita a una asamblea. Eso no es lo que hace judía a una asamblea. Lo que hace judía o pueblo del Señor, el Israel de Dios a una asamblea, es que por la fe confíen en Cristo y nada más que en Cristo y no en la carne. Todos aquellos juguetitos, todos aquellos periquitos que quieran externamente guiarnos a parecer israelitas, son confianza en la carne. Pastor, que vamos a pagar un curso de danza hebrea, porque la danza hebrea pues es hebrea, ¿no? Si es hebrea es bíblica, y si tenemos danza hebrea dentro del culto, entonces el Señor se va a agradar de nosotros, porque danzamos como los hebreos, ¿no? Y ya después entonces que los varones empezamos a ensanchar las filacterias y todas las demás cosas. Confianza en la carne le llama el apóstol Pablo. Contrasta el espíritu con la carne. Tan necios sois, habiendo comenzado con el espíritu, ahora van a terminar por la carne. Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para desviarse de la verdad? Así le dice Pablo también a los filipenses. Pero esta vez en este contexto les hablaba a ellos diciéndole: los circuncidados del corazón están consagrados por medio del Espíritu de Dios, sirviéndole. Segundo, se glorían única y exclusivamente en Cristo Jesús, en su persona y obra consumada en la cruz del Calvario. Y tercero, no colocan su confianza en la carne. Nada que parezca israelita le hace israelita. Ellos no confían ni se glorían en la carne. Ellos se glorían en Jesucristo. John Hill, en su comentario a este texto, él dice: su confianza no está basada sobre ninguna descendencia carnal o privilegio de nacimiento, como ser de la simiente de Abraham, de la de Israel, o de tal tribu o familia, o nacido de tal progenitor, ni en la circuncisión, ni en ninguna de las ordenanzas carnales de la ley ceremonial, pues hacerlo así no es sino depender de un brazo de carne. Es que yo soy salvo, ¿por qué? Yo desciendo naturalmente de Abraham. Híjole, Abraham tuvo 8 hijos. No, es que es por medio de Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tuvo 2. ¿Esaú también va en esa cuenta? No, es que es por medio de Jacob. Ya, bueno, Jacob tuvo 2. Bueno, yo estoy en cualquiera de esos 2, en Benjamín o en Judá, cualquiera. Sí, los fariseos, de los cuales Cristo hablaba tan severamente y les dijo: hijos del diablo y merecedores del infierno, ¿a qué no saben? Eran israelitas y descendían naturalmente de Abraham por medio de Isaac, por medio de Jacob. Y Judas, el que traicionó a Jesucristo y quien evidentemente, aunque ciertos pastores venezolanos digan que está en el cielo,
Judas está en el infierno quemándose por la eternidad como hijo de perdición, dijo Cristo que era. También era israelita, hermano. Y los falsos profetas, de los cuales toda la escritura hablaba, que desviaban al pueblo de Israel, ¿a qué no saben? Eran israelitas, hermano. Al menos la mayoría de ellos. ¿Por qué nuestra confianza debería estar colocada en de quién desciendo? ¿Cuál es mi progenitor? ¿Cuál es mi tribu? ¿Cuál es mi familia? Eso es brazo de carne. Eso es confiar en la carne. La salvación es de Jehová. Él dará esa salvación a su pueblo. A quienes Él haya escogido, de entre judíos o gentiles, por la fe en Cristo, dará salvación y eso será su pueblo. Todo el que tenga fe en Cristo Jesús, el que confíe en su carne, incluso si es un judío natural, perecerá eternamente en el infierno. Y digo esto con temor y temblor, porque si una rama natural puede ser desgajada, ¿cierto? Lo dice el apóstol Pablo, más rápido podríamos nosotros desgajarnos, o ser desgajados, mejor dicho. Así que no coloquemos nuestra confianza en la carne, coloquemos nuestra confianza en Dios, solamente en Dios. Así entonces, esta declaración paulina, para culminar, al decir nosotros somos la circuncisión, se entiende que en contraste con esos perros malos obreros y mutiladores judaizantes, la verdadera circuncisión son todos aquellos que sirven y adoran a Dios en el Espíritu Santo, que se glorían única y exclusivamente en Jesucristo y que ninguna confianza en la carne toma lugar en ellos. Ellos son el pueblo del pacto, coherederos con Cristo, descendientes de Abraham, hijos de la promesa, la verdadera circuncisión, justificados delante del Señor, santos en virtud y únicamente en virtud de lo que Cristo ha hecho. Este era el gran contraste que Pablo estaba mostrando en este versículo entre los judaizantes y los creyentes filipenses. Reflexionemos en esto. Póngase de pie, hermano, para orar. Como reflexionábamos la semana pasada, reflexionen esta semana también acerca de esto. ¿Estamos sirviendo verdaderamente en el Espíritu a Dios? ¿O está nuestra vida centrada en nuestros propios proyectos, afanes, placeres o cualquier otra cosa que esté ocupando ese lugar? Segundo, ¿verdaderamente nos gloriamos en Cristo Jesús como verdadera circuncisión? ¿Verdaderamente sentimos satisfacción de pertenecer al pueblo de Dios por la fe en Cristo Jesús? ¿Verdaderamente nuestra confianza descansa en lo que Cristo ha hecho y nos gloriamos en lo que Cristo ha hecho? ¿Nos gozamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, rememorando siempre lo que Él ha dicho y hecho por nosotros? ¿O está nuestra vida centrada y se desenvuelve y se desarrolla en lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos o está en nuestros planes? ¿O nos toca nada más pensar en Cristo Jesús y satisfacernos con Cristo y gloriarnos en Cristo cuando llega el domingo en el servicio? Ahí sí, porque es el día del Señor. Todos los demás días, pues por supuesto, me toca a mí pensar en mí. Tercero, ¿estamos teniendo nosotros confianza en la carne? ¿Es lo que nosotros estamos haciendo el fundamento para pensar que somos pueblo del Señor? ¿Estamos de alguna manera persiguiendo la justicia en la carne? Que eso es un oxímoron. ¿Estamos procurando la justicia en la carne? ¿Serán nuestras obras buenas o como pretendamos nosotros hacer nuestras obras el fundamento de nuestra justicia? En lo que a nosotros concierne, según entendemos de la palabra del Señor, los verdaderos circuncidados del corazón no confían en la carne, en nada que puedan hacer. Ellos se glorían solamente en Jesucristo y sirven en adoración por medio del Espíritu Santo de Dios. Esto hacen los verdaderos circuncidados del corazón. Todo lo demás es hojarasca, heno y paja que será quemada en el día del juicio final. Amado Padre Celestial, bendito Dios,
Te agradecemos que en tu inmensa bondad y la muchedumbre de tu misericordia y piedad nos hayas permitido estar aquí el día de hoy recibiendo la instrucción de tu palabra. Ciertamente ella abunda en sabiduría y ciertamente yo me he quedado corto incluso para exponer toda la profundidad de las riquezas que hay en este solo pasaje. Pero os damos gracias a ti, Señor, porque alimentas nuestra alma y aún valiéndote de nuestras, Señor, dificultades, aún valiéndote de lo cortas que son nuestras habilidades, tú hablas a nuestra alma por medio de tu palabra. Tú haces que tu palabra se aviva en nuestros corazones, hace que tu palabra arda en nuestros corazones. Y queremos seguir así, Señor. Que nuestros corazones ardan en medio nuestro cuando escuchamos tu palabra ser expuesta. Para que suceda en nosotros como sucedió con los discípulos camino a Emaús, cuando Cristo, tu Hijo, les exponía desde la ley hasta los profetas todo lo que las Escrituras hablaban acerca de su persona y su ministerio. Y sus corazones, los de ellos, ardían mientras Él les abría las Escrituras. Eso deseamos, Señor. Genuinamente sentir que mi corazón se desborda de alegría, de satisfacción, de anhelo, de hambre, de deseo por tu bendita y santa palabra. Un deseo insaciable que no puede ser, Señor, satisfecho. Bendito, danos de tu palabra, danos de la lumbre de tu sabiduría, de la luz de tu sabiduría. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Clamamos como el salmista, danos entendimiento y viviremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Perdona, Señor, mis errores como maestro. Los que haya cometido, te ruego, los perdones. Guarda a mis hermanos del mal. Glorifica tu nombre en medio de tu enseñanza, Señor, para que cada uno de nosotros pueda llegar a ser edificado, purificado por medio de tu santa palabra. Tú eres el único que recibe, porque eres merecedor y digno, la gloria, la honra y el honor. Gloria a hombre no damos, ni a maestro, ni a líder, nada, ninguna criatura, ni ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, ninguno recibe gloria, honra, alabanza y honor, solamente tú y solamente tú. Bendito Dios. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.